Esta historia fue enviada por un seguidor de nuestro canal. ¿Quieres que tu historia sea contada aquí? Envíala a nosotros. Mi nombre es Samuel, tengo 30 años, y hoy les voy a contar la historia de cuando Bahía Escondida, un lugar tranquilo y lleno de misterio, se convirtió en el escenario de algo que jamás podré olvidar. Algo oscuro, algo que viene de más allá de lo que creemos real. Antes de comenzar, suscríbete al canal y da like si te atraen las historias de lo inexplicable, de lo que acecha en las sombras y de los secretos enterrados bajo el mar. Desde que tengo memoria, Bahía Escondida ha sido un lugar tranquilo. Aquí, los días comienzan con el murmullo del mar y el canto de los pájaros, y terminan con el susurro de las olas acariciando la costa. Pero aquel día, algo en el aire se sentía distinto. Una pesadez inexplicable, como si el viento estuviera cargado con secretos que no debería escuchar. Recuerdo que el sol apenas despuntaba cuando preparaba mis redes de pesca. Todo parecía normal, hasta que don Alberto, un viejo conocido por sus historias de fantasmas y maldiciones, apareció en el muelle. Su rostro, siempre curtido y severo, tenía ahora una expresión de preocupación que no había visto antes. «Samuel, muchacho, hoy no vayas al mar», me dijo con voz grave. «¿Y por qué no?», respondí, intentando bromear. «El viento no miente. Algo oscuro viene con él». Me reí, aunque una parte de mí no podía ignorar la intensidad de su mirada. Sin embargo, decidí seguir con mi rutina, pensando que no podía darme el lujo de perder un día de trabajo. Pero esas palabras me acompañaron todo el día, como un eco que no podía apagar. La tarde trajo consigo un cambio inquietante. El cielo, antes despejado, comenzó a llenarse de nubes densas y oscuras que parecían consumir la luz del día. El viento, que normalmente acariciaba las palmeras, ahora las hacía temblar como si intentaran escapar de sus raíces. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. Mientras recogía mis redes en la playa, vi a una mujer. Llevaba un vestido blanco, tan puro que contrastaba con las nubes negras que se arremolinaban sobre nosotros. Caminaba lentamente, como si el viento no la afectara. Intenté gritarle, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Cuando me atreví a acercarme, ella se detuvo y giró la cabeza hacia mí. Aunque no podía ver su rostro con claridad, sentí una frialdad en el aire que me hizo retroceder. Esa noche, mientras cerraba las ventanas de mi casa, no podía dejar de pensar en ella. ¿Quién era? ¿Cómo había llegado ahí? Y, más importante, ¿por qué no parecía real? Al amanecer, el pueblo entero estaba inquieto. Las noticias hablaban de una tormenta tropical que había cambiado de dirección y se dirigía hacia nosotros. Pero lo que los reportes no mencionaban eran los extraños sucesos que habían comenzado a ocurrir. Varios vecinos dijeron haber escuchado sonidos extraños durante la noche, susurros, golpes en las ventanas, incluso un llanto que parecía venir del mar. Intenté convencerme de que eran solo supersticiones, pero una parte de mí sabía que algo más estaba ocurriendo. Cuando finalmente decidí salir para revisar mi lancha, me encontré con don Alberto nuevamente. Esta vez, su advertencia fue aún más oscura. «No son solo vientos, Samuel. Hay algo que los trae consigo. Algo que no pertenece a este mundo». Su tono era tan serio que me hizo dudar por primera vez. Pero antes de que pudiera responder, una ráfaga de viento tan fuerte como un grito nos obligó a buscar refugio. Esa noche, la tormenta finalmente llegó. El viento rugía como una bestia enfurecida, golpeando las casas con una furia que parecía imposible. Mi familia y yo nos refugiamos en la pequeña bodega que habíamos reforzado para estas situaciones. Pero no estábamos solos. Varios vecinos se unieron a nosotros, buscando un lugar seguro. Mientras el huracán azotaba con toda su fuerza, escuchamos algo que nos heló la sangre. Un grito. No era el típico sonido de alguien asustado, era algo más profundo, más visceral, como si viniera de una garganta que no era humana. «¿Lo escuchaste?», susurró mi madre, apretando mi brazo. «Sí,
pero debe ser el viento, intenté responder, aunque no podía convencerme ni a mí mismo. El grito se repitió varias veces durante la noche, resonando entre el rugido de la tormenta. Cada vez que lo oíamos, parecía más cercano, como si algo estuviera acercándose a nosotros. A medianoche, cuando la tormenta estaba en su apogeo, el grito se volvió ensordecedor. Parecía llenar cada rincón de la bodega, incluso por encima del estruendo del viento. Algunos de los vecinos comenzaron a llorar, mientras otros rezaban en voz alta. Intenté mirar por una de las pequeñas ventanas, pero el viento y la lluvia hacían imposible ver algo. Sin embargo, en un destello de relámpago, juraría haber visto una sombra moverse rápidamente entre las casas. «Samuel, aléjate de la ventana», gritó mi madre, jalándome hacia atrás. La noche se sintió interminable. Cada segundo era una tortura, con el rugido del viento, los golpes de objetos volando y ese grito inhumano que nunca parecía detenerse. Sabía que, pasara lo que pasara, aquella no sería una noche cualquiera. Cuando finalmente llegó la mañana, la tormenta había disminuido, pero no lo suficiente para sentirnos seguros. El viento seguía ululando y el cielo permanecía cubierto de nubes negras, como si el día se negara a romper la oscuridad. Decidí salir a comprobar los daños, aunque algo dentro de mí me decía que debía quedarme. Al abrir la puerta, sentí un golpe de aire tan frío que me heló los huesos. Las calles estaban destrozadas, techos arrancados, árboles derribados y escombros por todas partes. Mientras caminaba entre las ruinas, escuché algo. Era como un susurro, pero no había nadie alrededor. Entonces la vi. A unos metros, en lo que quedaba de una casa vecina, estaba ella, la mujer del vestido blanco. Esta vez, no parecía un espejismo. Era real. Su cabello se movía con el viento, pero su cuerpo permanecía inmóvil. Cuando intenté acercarme, giró su cabeza hacia mí, y aunque su rostro estaba cubierto de sombras, sentí su mirada perforándome el alma. «¿Qué quieres?», logré susurrar, pero mi voz se perdió en el aire. Sin previo aviso, otro relámpago iluminó el cielo, y en ese instante ella desapareció. Solo quedó el eco de un grito en mi mente, un grito que no era humano. Regresé corriendo a la bodega, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. Cuando me reuní con los demás en la bodega, descubrí que no era el único que había visto algo extraño. Uno de los vecinos, Pedro, afirmó haber visto luces flotando sobre el mar durante la noche. Parecían danzar, dijo, con los ojos llenos de terror. Eran azules, pero cambiaban de forma, como si estuvieran vivas. Otra mujer, Marta, aseguró haber escuchado golpes en su puerta, como si alguien desesperado quisiera entrar. Cuando se armó de valor para abrir, no había nadie. Pero al amanecer, encontró huellas mojadas que llevaban hasta su ventana. «Esto no es solo una tormenta», murmuró Clara, que había estado escuchando en silencio. Intenté contarle sobre la mujer del vestido blanco, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Era como si decirlo en voz alta le diera más poder, como si al nombrarla la trajera de regreso. Clara, siempre curiosa, decidió investigar más sobre los sucesos extraños. Me pidió que la acompañara a la biblioteca del pueblo, aunque sabía que no era una buena idea salir con el clima aún inestable. Pero algo en su determinación me obligó a seguirla. La biblioteca era un lugar antiguo, con estantes llenos de libros polvorientos y un silencio que parecía devorar cualquier ruido. Clara buscó en los archivos históricos del pueblo y encontró algo que nos dejó sin aliento. «Mira esto», dijo, señalando un pergamino viejo. Era un relato sobre la Dama de la Tormenta, un espíritu que aparecía antes de desastres naturales para advertir de la tragedia que estaba por venir. Según la leyenda, ella no era solo un espectro, sino un presagio de muerte. «Si esto es cierto, significa que lo peor aún no ha pasado», dije, sintiendo un nudo en el estómago. En ese momento, una ráfaga de viento golpeó las ventanas de la biblioteca con tal fuerza que creímos que iban a romperse. Pero lo más aterrador no fue el ruido, sino el reflejo que vimos en el vidrio, la figura de la mujer, parada detrás de nosotros. Cuando volteamos,
no había nadie. De regreso a la bodega, Clara no dejaba de hablar sobre lo que había encontrado. Mencionó que Bahía Escondida había sido el escenario de rituales antiguos realizados por los primeros habitantes del lugar. Estos rituales, según los textos, invocaban fuerzas sobrenaturales para proteger al pueblo de invasores, pero a un alto precio. Ellos despertaron algo que nunca debió ser perturbado, dijo Clara, mientras revisaba sus notas. Esa noche, los gritos regresaron. Esta vez, eran múltiples voces, como un coro de lamentos que venía de todas partes. Intentamos ignorarlos, pero eran tan penetrantes que algunos vecinos comenzaron a gritar, tapándose los oídos. Cuando el ruido cesó, una vecina señaló hacia la ventana. Afuera, bajo la lluvia, se podía distinguir una figura oscura, inmóvil. No era la mujer del vestido blanco. Esto era algo más grande, más aterrador. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad, y cada vez que parpadeaban, un trueno sacudía el cielo. Al amanecer, nos enteramos de que una segunda tormenta estaba en camino. Esta vez, las autoridades no pudieron emitir alertas a tiempo, todo sucedió demasiado rápido. Pero lo más extraño no fue la rapidez con la que el clima cambió, sino los fenómenos que lo acompañaron. Algunos vecinos afirmaron haber visto una sombra gigante moverse entre las nubes, como si algo estuviera acechando desde el cielo. Otros dijeron haber escuchado susurros en idiomas desconocidos, que parecían venir de las paredes de sus casas. En mi propia casa, los espejos comenzaron a reflejar cosas que no estaban allí. Figuras oscuras que se movían por la habitación, sombras que parecían observarnos desde el otro lado. Intenté cubrir los espejos, pero las sombras seguían ahí, como si estuvieran dentro de la propia casa. Esa noche, volví a ver a la mujer del vestido blanco. Esta vez, estaba parada en la entrada de mi casa, inmóvil bajo la lluvia torrencial. Cuando abrí la puerta, ella levantó la mano y señaló hacia el horizonte. Entonces habló, con una voz que no olvidaré jamás. La tormenta no es el fin. Es el principio. Esa noche, después de su advertencia, mi cuerpo estaba paralizado. No podía sacarme de la cabeza esas palabras: la tormenta no es el fin. Es el principio. Aunque ya no estaba frente a mi puerta, sentía su presencia. Parecía que el viento llevaba su rastro, un aroma dulce y frío que me ponía la piel de gallina. Me senté junto a la ventana, incapaz de dormir. Afuera, el pueblo estaba envuelto en una penumbra inquietante. De pronto, vi algo moverse entre las sombras. Era ella, caminando lentamente por la calle. Pero esta vez no estaba sola. A su lado, una figura más alta y oscura la acompañaba. No podía distinguir detalles, pero su silueta era grotesca, con brazos demasiado largos y un andar que no parecía humano. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Ellos se detuvieron frente a la casa de un vecino. La figura oscura levantó una mano, y de repente, todas las luces de esa casa se apagaron. Un segundo después, un grito desgarrador llenó el aire. «Samuel, aléjate de la ventana», gritó mi madre desde el otro cuarto. Me aparté, pero no pude evitar mirar una última vez. Las figuras ya no estaban, pero la casa permanecía en completa oscuridad. Al día siguiente, descubrimos que toda la familia había desaparecido sin dejar rastro. Con cada noche que pasaba, el pueblo se hundía más en el miedo. Decidimos refugiarnos en la iglesia, el edificio más antiguo y resistente de Bahía Escondida. El padre Julián, aunque escéptico, nos recibió con los brazos abiertos. «Aquí estarán a salvo. Ninguna tormenta puede derribar esta casa de Dios», dijo, tratando de calmarnos. Pero esa misma noche, algo ocurrió que sacudió incluso su fe. Mientras rezábamos, las velas comenzaron a parpadear violentamente, aunque no había corrientes de aire dentro. De repente, todas se apagaron al mismo tiempo. En la oscuridad, escuchamos un sonido, pasos lentos, pesados, que resonaban por el pasillo central. Nadie se atrevió a moverse. Yo estaba tan paralizado que apenas podía respirar.
cuando las luces volvieron, no había nadie. Pero en el altar, alguien había dejado una marca, el mismo símbolo espiral que había visto en mi puerta. El padre Julián cayó de rodillas, murmurando oraciones entrecortadas. Yo sabía que nuestras vidas estaban cada vez más en peligro. Después de lo ocurrido en la iglesia, doña Consuelo pidió hablar conmigo y con Clara en privado. Sus manos temblaban mientras sostenía un rosario, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Esto ya ha pasado antes, nos dijo, su voz apenas un susurro. Hace muchos años, cuando era niña, Bahía Escondida vivió algo similar. Mis abuelos me contaron historias de tormentas que traían consigo a la señora. Decían que era una advertencia, pero también una sentencia. ¿Sentencia de qué?, preguntó Clara, visiblemente intrigada. Doña Consuelo se tomó un momento antes de responder. Un pacto. Los fundadores del pueblo hicieron un trato para protegerse de los invasores. Pero todo pacto tiene un precio, y el nuestro fue cargar con esta maldición. Cada cierto tiempo, ellos vienen a cobrarse lo suyo. Sus palabras dejaron un silencio pesado en el aire. Aunque quería creer que todo era una superstición, en el fondo sabía que había verdad en lo que decía. Esa misma tarde, Clara y yo decidimos investigar más. Había algo que doña Consuelo no nos había contado, y estábamos decididos a encontrar respuestas. Recordé una cueva que solíamos explorar de niños, un lugar que siempre me había dado escalofríos pero que ahora parecía tener sentido en todo este misterio. La entrada estaba oculta entre las rocas, casi borrada por el tiempo y la vegetación. Dentro, el aire era pesado y húmedo, y las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos. En el centro, encontramos un altar hecho de piedra negra. Era simple, pero imponente, como si emanara una energía que te obligaba a mantener la distancia. Esto es lo que buscábamos, dijo Clara, encendiendo su linterna para examinar los grabados. Las inscripciones hablaban de una serpiente celestial, una entidad que traía destrucción y renovación. Según las escrituras, solo un sacrificio podía aplacar su ira. ¿Crees que esto es real?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Samuel, después de todo lo que hemos visto, ¿aún dudas? Aquella noche, el cielo volvió a iluminarse con relámpagos. Pero esta vez, no eran simples destellos. Varios de nosotros vimos claramente una figura gigantesca moviéndose entre las nubes. Era una serpiente, una criatura imposible de describir con palabras, con escamas que reflejaban la luz como si fueran espejos. Cada vez que se movía, el viento rugía con más fuerza, y el suelo temblaba ligeramente. Era como si el cielo mismo estuviera vivo. Algunos aldeanos cayeron de rodillas, rezando con desesperación, mientras otros simplemente corrían en pánico, buscando un refugio que no existía. Yo no podía apartar la vista de esa cosa. Sentía que, de alguna manera, estaba conectada conmigo, como si me estuviera observando directamente. Cuando finalmente desapareció, todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que casi dolía. Sabía que lo peor estaba por venir. A la noche siguiente, el aire estaba cargado con una energía eléctrica, como si algo más allá de lo humano estuviera a punto de revelarse. Mientras nos reuníamos en la iglesia para refugiarnos, varios vecinos comenzaron a hablar en susurros sobre luces extrañas que habían visto sobre el mar. Algunos aseguraban que eran barcos lejanos, pero otros afirmaban que las luces eran demasiado grandes y se movían en patrones imposibles. Decidí salir a mirar por mí mismo, acompañado por Clara. Nos dirigimos al acantilado que daba vista directa al océano. Desde allí, vimos algo que me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre la realidad. Las luces eran enormes, de colores cambiantes, y parecían emerger de las profundidades del agua. Se elevaban en el aire y luego volvían a sumergirse, como si estuvieran vivas. Clara, que apenas podía apartar los ojos de la escena, murmuró: «Esto no es natural». Intenté acercarme al borde para ver mejor, pero sentí un escalofrío recorrer mi columna. Era como si algo me advirtiera que no debía seguir.
Entonces, las luces comenzaron a formar un patrón en el cielo, una especie de espiral que se parecía demasiado al símbolo que habíamos visto en el altar. Samuel, debemos irnos, dijo Clara, tirando de mi brazo. Pero antes de que pudiéramos movernos, un sonido profundo, casi como un rugido, resonó desde el mar. Sentí que mi pecho vibraba, como si el ruido viniera desde dentro de mí. Corrimos de regreso a la iglesia, sabiendo que habíamos presenciado algo que nunca podríamos explicar. Aquella noche, cuando creí que ya había visto todo lo que podía aterrarme, la figura del vestido blanco volvió a aparecer. Esta vez, no estaba afuera. Estaba dentro de la iglesia. Al principio, pensé que era un reflejo o una sombra, pero cuando todos se giraron al mismo tiempo para mirarla, supe que era real. Ella estaba de pie frente al altar, con su cabello cubriéndole el rostro y su vestido empapado, como si acabara de salir del mar. ¿Qué quiere?, preguntó el padre Julián, con un crucifijo temblando en su mano. La mujer levantó lentamente la cabeza, y por primera vez, vimos su rostro. No era humano. Sus ojos eran completamente negros, y su piel tenía un tono grisáceo, como si estuviera hecha de cenizas. Cuando abrió la boca, el grito que salió fue tan ensordecedor que todos caímos al suelo, cubriéndonos los oídos. No sé cuánto tiempo duró. Solo recuerdo que, cuando terminó, la iglesia estaba vacía. Ella había desaparecido, pero el altar estaba cubierto de marcas, símbolos espirales y dibujos de serpientes que no habíamos visto antes. Clara me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Esto no es una advertencia, Samuel. Esto es una sentencia. Con las noches cada vez más extrañas y aterradoras, Clara y yo decidimos regresar a la cueva. Sabíamos que ese altar tenía las respuestas, aunque temíamos lo que podríamos encontrar. Llevamos velas y algunos objetos personales que, según Clara, podrían ser utilizados como ofrendas. Entre ellos, llevé un colgante que mi padre me había dado antes de morir, algo que tenía un valor incalculable para mí. Cuando llegamos, la cueva estaba aún más fría que antes, como si algo estuviera absorbiendo toda la energía. Al colocar nuestras ofrendas en el altar, sentí una presión en el pecho, como si el lugar estuviera vivo y reaccionando a nuestra presencia. Clara comenzó a recitar una oración antigua que había encontrado en los textos de la biblioteca. Sus palabras resonaban en las paredes de la cueva, amplificándose hasta el punto de ser ensordecedoras. Entonces, algo cambió. El altar comenzó a brillar con una luz tenue, y el aire se llenó de un olor a sal y sangre. Una figura comenzó a formarse frente a nosotros, pero no era la mujer del vestido blanco. Era algo mucho más grande, una sombra con ojos que ardían como fuego y un cuerpo que parecía fundirse con el aire. ¿Qué es eso?, pregunté, con el corazón a punto de estallar. Es el guardián, respondió Clara, su voz temblando. El que protege el pacto. Sabíamos que habíamos despertado algo que no podía ser controlado. Salimos corriendo de la cueva, dejando todo atrás. Al día siguiente, para nuestra sorpresa, el cielo estaba despejado. La tormenta había desaparecido como si nunca hubiera existido. Pero el pueblo estaba en ruinas. Las casas estaban destrozadas, los caminos inundados, y muchas personas habían desaparecido sin dejar rastro. Mientras ayudábamos a los sobrevivientes, no podía quitarme de la cabeza la figura que habíamos visto en la cueva. ¿Había aceptado nuestras ofrendas? ¿O simplemente estaba esperando algo más grande? Esa noche, el pueblo quedó sumido en un silencio inquietante. No había viento, ni cantos de grillos, ni siquiera el sonido del mar. Solo un vacío que hacía que el aire se sintiera pesado. Sabíamos que esto no era el fin, sino una pausa antes de algo mucho peor. Con el tiempo, el pueblo comenzó a reconstruirse. Clara partió hacia la ciudad para investigar más sobre la historia de Bahía Escondida, mientras yo me quedé para ayudar a los sobrevivientes. Pero algo dentro de mí sabía que esta calma no duraría. Una noche, mientras estaba sentado en el muelle, vi una luz en el horizonte. Era pequeña, pero reconocí su movimiento.
era la misma luz que habíamos visto emerger del mar. En ese momento, entendí que el ciclo no había terminado. La tormenta era solo el principio, y lo que venía después sería mucho más grande. Me levanté, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo, y miré al cielo, esperando lo inevitable. Sea lo que sea, murmuré para mí mismo, estaré listo.